Entonces, me presento, yo soy Miguel, un cura y miembro del equipo del Centro Diocesano de Formación, que somos un equipo de personas, seglares y curas, que organizamos desde la diócesis este curso de formación. Nos hemos apuntado unos 120 y desde el principio os queremos agradecer pues, que hayáis confiado en esta propuesta que os hacemos desde la diócesis. Es un gustazo veros a tanta gente y es un gustazo también que al no hacerlo presencialmente, por lo menos tenemos estas posibilidades de vernos online y de escucharnos. Vamos a empezar ya. Os va a presentar otro compañero de qué va el tema, que ya lo sabéis, los folletos, y os va a presentar a los ponentes, a los profesores. Pues nada más, al final por favor, apagad. Oye, hay eco. Miguel, hay eco. Por eso, porque no están apagados los micrófonos. Vale. Pues nada, os paso a David, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Espero que me escuchéis bien. Voy a ser extremadamente breve porque tampoco hace falta presentar mucho a los ponentes. Como habréis podido ver en el folleto que hemos preparado, el curso fundamentalmente lo que consiste es en profundizar en la ecología integral y la fraternidad universal a partir de estas dos encíclicas, la Laudato Si y la Fratelli Tutti. Por eso, el tema que hoy vamos a ver, que es el tema introductorio, viene a ser como un poco la base del resto de las 5 sesiones que vamos a ver en los otros 5 días. Hoy vamos a ver un tema introductorio, ese acercamiento, esa comprensión de estas dos preciosas y muy interesantes encíclicas del Papa Francisco, donde se nos invita, pues, sobre todo, como habréis visto en el folleto, en el punto primero, se nos invita a tener una forma de vida con sabor a evangelio. Poco decir de Antonio García y de Chuchi, que son los que nos van a ayudar en el día de hoy a profundizar. Y fundamentalmente les dejo a ellos, que os ayuden y que nos ayuden a todos a profundizar y a conocer. Esto es una introducción, me parece, a lo que después nos toca hacer cada uno en nuestras casas, en nuestras comunidades parroquiales. Como ha dicho Miguel, vamos a tener esta primera parte, que será más o menos de 1 hora aproximadamente, una parte expositiva, y después una segunda parte en la que os va a tocar trabajar a todos. Por eso os invitamos a que colaboréis, que hagáis preguntas y que las hagáis a través del chat. Y sobre todo, apagad los micrófonos, por favor, porque hay muchísimo eco y cuando uno está hablando y se escucha a posteriori, pues es muy difícil hablar. Así que os dejo y vos escuchamos. Creo que sí. Vicen, tienes que apagar el micrófono. Don Manuel, usted también. A ver, una cosa, os he silenciado a todos. A partir de ahora estamos a los ponentes, ¿de acuerdo? Venga, me apago yo también. En la mesa en la que están los ponentes, pues todo suyo.
Tengo que... Nos va a apagar el charla. Buenas tardes. Vamos a adentrarnos un poquito. Alberto, sí. Dice el Papa Francisco, al final en una oración, sana nuestras vidas para que seamos portadores del mundo, protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Y después, citando la Carta de la Tierra, dice, como nunca antes en la historia, el destino común nos hace una llamada a buscar un nuevo comienzo. Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida. Bueno, vamos a entrar en una encíclica que tiene mucho, como enseguida diremos, de una mirada dolorida sobre la realidad. Pero seamos conscientes de que la intencionalidad final es la vida. Es un canto de amor a la vida, es una propuesta de vida. Dice el Papa, después de un tiempo de confianza irracional en el progreso y en la capacidad humana, una parte de la sociedad está entrando en una etapa de mayor conciencia. Se advierte una mayor sensibilidad por lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Hagamos un recorrido que será ciertamente incompleto por aquellas cuestiones que hoy nos provocan inquietud y que ya no podemos esconder debajo de la alfombra. El objetivo, y esto es lo importante, el objetivo de la encíclica no es recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir el sufrimiento personal en lo que pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. Tenéis en imagen una tercera cuestión. ¿Es una encíclica ecológica? Bueno, pues es una encíclica dentro de la enseñanza social de la Iglesia, ciertamente centrada en la ecología, la primera exclusivamente centrada en la ecología. Ahora bien, ecologías hay muchas y el Papa en la encíclica plantea una. Hay una ecología que es más la ecología de defender lo que hay que defender, la belleza, el paisaje, las especies, pero sin entrar en más. Hay un segundo planteamiento en ecología que es la ciencia y la técnica resolverán todo, no hay problema. Ya hay un tercer planteamiento que es el que se suma el Papa, que es relacionar los problemas ecológicos con las formas de vida, los estilos de vida de los ciudadanos que tenemos más y relacionar inmediatamente los problemas ecológicos con la pobreza, con los pobres. Esta corriente, que es una corriente, bueno, que en los estudios sociales permanece desde los años 70, 80, pues se sitúa el Papa, como iremos viendo esta encíclica, en aquellas corrientes de la deuda ecológica, que dedicará ella 3 números específicamente, o de lo que se ha llamado la ecología de los pobres, que es la que recoge la acción de muchos pueblos de la tierra para defender su vida, su sostenibilidad, y estaría también dentro de lo que se después, de alguna manera, y él en algunos puntos lo trata del decrecimiento. La encíclica tiene unos grandes temas recurrentes. El mismo Papa lo dice y no hay manera de decirlo mejor. Él dice que cada capítulo, luego os explico los fundamentales, los capítulos, que cada capítulo se centra más en unas cosas que en otras, pero que todos estos temas que ahora os comento van a estar entrando y saliendo
de la narración que va haciendo el Papa. Unos entran, otros salen, unos vuelven. Por eso hay que buscar algún modo de estructurar la encíclica. Antes de plantearos una posible estructura de la encíclica, sí que os comento un poco los 6 capítulos de qué consta. El primer capítulo va de lo que está pasando a nuestra casa. Recoge la situación de algunos problemas ecológicos, les describe, ya les junta con causas, con estilos de vida, con situación de los pobres. Bien, él ya os decía antes que lo que intenta no es documentar, sino intentar una mirada dolorida que nos haga tomar postura. El segundo capítulo se titula El Evangelio de la Creación y el Papa se propone, como dice en el número 64, mostrar desde el conocimiento cómo las convicciones de la fe ofrecen a los cristianos y en parte también a otros creyentes grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de los hermanos y hermanas más frágiles. En la convicción de que la acción de los cristianos y sus motivaciones, acción de los cristianos que no siempre ensalza ni mucho menos, que eso y las motivaciones es un bien para la humanidad. Vale. El tercer capítulo se centra en una cuestión importantísima, la raíz humana de la crisis ecológica. Dice, no nos servirá describir los síntomas si no reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica. Hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. ¿Por qué no podemos detenernos a pensarlo? Bueno, lo tocaremos, pero me parece que es la cuarta o la tercera sesión, va a estar muy centrada en ese tema. El capítulo cuarto es el capítulo que más suena, que es una ecología integral. Se centra en los distintos aspectos que la componen, esa ecología integral, y sus mutuas relaciones. Población, cultura, modos de producción, consumo, política, economía, tierra, pobres, todo está interrelacionado. Nuestros análisis y acciones quedan advertidos. Mirad, esta es una cuestión que ahora enseguida entro en ella. Los conocimientos fragmentarios, dice el Papa, y aislados, pueden convertirse en una forma de ignorancia. Pueden convertirse en una forma de ignorancia si se resisten a integrarse en una visión más amplia, más compleja de la realidad. Ahí volveremos. Después de este recorrido por situaciones, análisis, referencias, lectura tal, los 2 últimos capítulos se centran en la oferta de propuestas de acción. El quinto son algunas líneas de orientación a acción, desde las grandes políticas internacionales a la más concretación de los ciudadanos. Es un capítulo muy interesante porque es un capítulo muy propositivo y es un capítulo en el que todos podemos encontrar modos de actuar. El capítulo sexto probablemente sea el más bello, es bello. Es el que habla de educación y espiritualidad ecológica. Las propuestas giran en torno a la calidad del ser humano. Dice, para que os hagáis una idea, muchas cosas tienen que reorientar su rumbo. Pero ante todo, la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido con todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración. Bien, los capítulos quedan presentados. Vamos a ir mirándolo ahora porque todo esto avanza. Vamos con los grandes temas recurrentes ya específicamente. Un tema, la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. Clave, la convicción de que todo en el mundo está conectado. Son cuestiones en las que va a entrar y salir, explicar, relacionar. La crítica sería la tercera, al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología. Todo el capítulo tercero y parte del capítulo sexto y más están por ahí. La invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso.
es una de las grandes variables que más deciden sobre los estilos de vida y sobre los daños al planeta. El valor propio de cada criatura. Sin esto no se entienden los planteamientos. El sentido humano de la ecología. La necesidad de debates sinceros y honestos. Dice ahí una cosa, por si acaso luego no hay tiempo. Dice que una de las cuestiones fundamentales que hace falta es dialogar sobre esto y que todo actor es necesario. No solo los políticos y los economistas o los que más dominan las ciencias, sino también las personas que viven en los lugares determinados, los poetas, los místicos, las religiones, los movimientos sociales. Hace falta un gran diálogo, puesto que el problema es múltiple, múltiples tienen que ser las aportaciones. Apunta a la grave responsabilidad de la política internacional y local, aboga porque la política se desligue del servicio a la economía. Habla de la cultura del descarte, tan abundante en otros escritos, y de la propuesta de un nuevo estilo de vida. Vamos allá con la estructura de la Laudato Si. Ahí tenéis un gráfico. Si os fijáis, tiene 4 grandes variables: una población en un territorio con un modelo económico de funcionamiento, de producción, de consumo, de justificación de la producción, de todo, y con sus grupos y relaciones. Bien, este gráfico está tomado, es una invención mía personal, pero creo que recoge muy bien las 4 grandes variables que continuamente están interrelacionando unas con otras. ¿Veis? Que todos son flechas, que no hay ninguna variable que no esté aportando a las otras o que no esté recibiendo de las otras. Ninguna. Todas interfieren. Digamos que es una visión, lo que se llamaría una visión sistémica. Y un sistema en definitiva es un conjunto de variables que continuamente interfieren entre sí y que continuamente están en movimiento y por tanto están haciéndose variar de alguna manera unas a otras. Puede haber variables más preponderantes que interactúan más, dominan más. Bueno, este esquema nos dice una cosa, pero es que es clave para entender la encíclica. Con esto es facilísimo transitar por la encíclica. Todo interviene en todo. La primera cuestión. ¿Cómo siente, cómo vive, cómo cree, cómo vive su dignidad, cómo vive su ética, cómo hace sus estilos de vida una población? Influye en el modelo económico. Y un modelo económico influye en cómo sea una población. Y una población con sus hábitos influye en un territorio que puede cuidar, descuidar o abusar totalmente. Y en la sociedad habrá grupos que defiendan un modelo determinado económico, defiendan un modelo determinado de estilos de vida, y habrá otros grupos que sean alternativos. Habrá grupos que tengan mucho, grupos que tengan poco. Habrá grupos, en definitiva en la sociedad hay una real desigualdad en la repartición del poder político, económico, social, cultural. Bien, si pensamos en un langostino, por poner un ejemplo que nos puede... Una población puede tener entre sus estilos de vida el consumir langostinos. En España, desde los años 70 pasa a ser... Claro, nosotros cuando consumimos ese langostino no somos conscientes normalmente de que se suele cultivar en territorios donde en un tiempo se pescaba, pero después el modelo económico pensó que había que buscar que no fuera tan dañino para el mar. Y entonces se pensó en hacer lugares dentro de la tierra, grandes piscinas, donde cultivarlos. Claro, eso influía tremendamente en las personas que vivían en esa sociedad. Se empezaron a cultivar en los manglares, lo cual significó que la población que vive en aquellos terrenos se quedó sin los manglares de donde tomaban ellos medicinas, de donde tenían unas formas de vida, tenían un tipo de alimentación. Esa población que tenía eso empezó a soportar piscinas que salaban el agua de sus acuíferos de agua dulce,
se quedaron sin el agua dulce, tuvieron que emigrar. Claro, al modelo económico le convenía mucho la tecnología a su servicio. El modelo económico podía saber en un momento determinado cuántos langostinos hacían falta en cualquier parte del mundo, dónde había que producirles. Se preguntaba si se destruían o no los manglares. No. El modelo económico tiene una parte que es la competitividad, lo máximo posible al mínimo precio posible. La población sigue consumiendo, porque en el fondo tampoco quiere saber mucho más allá de lo que consume. En un esquema así todo está relacionado, todos influimos en todos. Imaginaros que dentro de la sociedad surge un grupo que defiende el consumo justo, el comercio justo y el consumo responsable. Y en esa sociedad empieza a haber una gente, una población, que empieza a pensar qué modos puede haber para liberarse del modelo económico, no influir tanto en el territorio, hacerle tanto daño y servir a la población unos langostinos que en sus precios lleven la defensa del medio ambiente, que en sus precios lleven que esos sitios donde se cultiva los nativos puedan vivir de ello, donde se promocione, por ejemplo, a la mujer, donde se promocione un estilo de vida tal y donde se guarde la biodiversidad. Tenemos entonces que un grupo social determinado ha puesto otra vez todas las variables en relación de cara a plantear un movimiento alternativo. Bien, todo interviene en todo. Los problemas de cualquier cuestión, los ecológicos, ciertamente, hay que situarlos dentro de un todo, de una población con unos hábitos, con un modo de pensar, de sentir, con una ética, con un tal. Hay que centrarlo, digamos, situarlo dentro de sus influencias en el territorio, hay que situarlo todo. Hay que pensar, y este esquema nos lleva a ello, porque nos lleva a la encíclica, que no hay causas únicas y que las respuestas, y esto es muy importante, las respuestas a los problemas no pueden venir solo de la tecnocracia, de los intereses económicos, de los políticos que buscan a corto plazo el voto. No. Tiene que venir de todos. Unos con sus intereses, otros con otros, pero todos somos necesarios para ir dando solución a las cuestiones. Las razones, dice el Papa, por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus modos de entender la realidad. Dada la magnitud de los cambios, ya no es posible encontrar una respuesta específica e independiente para cada parte del problema. Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. Dice en otro lugar, no está de más insistir en que todo está conectado. Por eso los conocimientos fragmentarios, lo decíamos antes, y aislados pueden convertirse en una forma de ignorancia si se resisten a integrarse en una visión más amplia de la realidad. Vayamos ya un poco avanzando, vayamos hacia las grandes variables que están dentro de ese esquema y que inciden unas en otras. Veamos algunas cosas de las que dice el Papa de cada variable. La primera variable que nos interesamos es la variable población. Yo os pondré una serie de palabras, de frasecitas, no voy a entrar en todas porque es imposible en el tiempo que hay. El Papa insiste mucho, estamos en una población que está fuera de lugar. Ocupa un lugar que no es el suyo. Es una población que se cree dueña y señora y que vive de miradas posesivas. Es mío todo lo que yo me puedo comprar. El hombre se sitúa como sujeto ante un objeto informe, la tierra, los productos, totalmente disponible para su manipulación, no en actitud de recibir lo que da la naturaleza desde sus límites y dinámicas internas, sino en actitud de extraer todo lo posible de las cosas, con una idea de crecimiento infinito e ilimitado, partiendo de un falso presupuesto, de que existe una cantidad ilimitada de energía y de recursos utilizables, que su regeneración inmediata es posible y que los efectos negativos de las manipulaciones de la naturaleza pueden ser fácilmente absorbidos. Digamos que esta es una de las cuestiones claves que dice el Papa con respecto a la población.
habla también del olvido de su propia condición. Dice el Papa que viviendo de esta manera olvida su propia condición de criatura natural, que comparte con el medio, comparte muchísimo, y de su estructura moral, y que así contradice su propia realidad. Actuando de esta manera, el hombre está fuera de aquello que le constituye como ser digno. Bueno, seguimos un poquito, pasamos. Mentalidad contaminada. De esto os van a hablar el día que os hablen del capítulo 4. En ese sentido paso de ello. Pero contaminada, ¿por qué? Pues por el modo de producirse la tecnocracia. La economía aliada con la tecnología. Ya de eso se hablará en otro día, pero vamos, el relativismo práctico que se aprende de esa cultura es las cosas son interesantes en la medida que son útiles. La cultura del descarte es aquello de todo aquello que no me sea útil, yo puedo quedarme sin ello, no me importa. La pérdida de libertad es vivir invadidos por todos esos estilos de vida pensando que somos... El Papa incide mucho en la pérdida del olvido de la propia dignidad. Para el Papa la dignidad es la grandeza que tenemos, habla de categoría moral, habla de responsabilidades, habla de posibilidades, habla de hacer digna la vida para nosotros, para todos y para los siguientes. La dignidad está lejos de la superficialidad unidimensional, lejos de mirar la vida sin preguntarse por el sentido de todo, lejos de preguntarnos cuál es el sentido de nuestro paso por la tierra, por qué mundo vamos a dejar a las siguientes generaciones. Mirad, en el número 205, 211, 192 y otros varios, hace unas definiciones de dignidad interesantísimas. Me detengo en una cosita que la había puesto ahí mínima, pero es rica. Mirad, dice el Papa, cuando las personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan en su propia conciencia, acrecienta su veracidad. Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. Y después, en otro momento dice, mira qué frase más, esta hace pensar también. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores. No digáis que no es una frase para dar vueltas a propósito del tipo de población que trata esta encíclica de analizar y denunciar. Bien, el paradigma tecnológico dominante. Esta cuestión es la cuestión que está específicamente otro día puesta para ella, pero bueno, es clave, y entonces es una variable que en esta visión así de conjunto no nos queda más remedio que tocar. Claro, cuando la tecnología unida al poder se enferma. Comienza el Papa, allá por el número 102, 103, diciendo, claro, que la tecnología ha hecho unas aportaciones impresionantes. Es justo alegrarse con los avances y entusiasmarse frente a las amplias posibilidades que nos abren estas constantes novedades que ha citado antes, porque la ciencia y la tecnología son un maravilloso profundo de la creatividad humana donada por Dios. La tecnología bien orientada no solo puede producir cosas realmente valiosas, también es capaz de producir lo bello y de hacer saltar al ser humano inmerso en un mundo material al ámbito de la belleza. Bien, todo eso muy bien dice, pero ha enfermado, ha quedado en manos de un poder, ha quedado concentrada en pocas manos, ha quedado en manos de un poder que la usa para sus fines. Si entráramos aquí en cómo describe el Papa el funcionamiento de la economía, al cual sirve la tecnología y al cual en otro momento dirá sirve la política, pues tendríamos ciertamente el porqué de esa enfermedad de la tecnología. Os digo, no podemos ignorar, por ejemplo, dice que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido nos dan un tremendo poder, mejor dicho, afina aquí dice, dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo
un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo. La tecnología unida al poder con la mentalidad y el modelo económico en el que nos movemos está enferma y sirve fundamentalmente a aquellos que tienen más. De aquí se deriva una mentalidad confundida que se globaliza. ¿Y cuál es esa mentalidad que se ha extendido? Que todo incremento de poder constituye sin más un progreso, un aumento de seguridad, de utilidad, de bienestar, de energía vital, de plenitud de valores, como si la realidad, el bien y la verdad brotaran espontáneamente del mismo poder tecnológico y económico. Entra aquí el Papa, pero esto ya os lo explicarán, de cómo el poder tecnológico y el económico se difunden mundialmente a través, bueno, aquí recoge una cuestión que propiamente la ha desarrollado mucho, la llamada sociología del conocimiento, y es que las prácticas económicas, el comercio, el trabajo, la producción, el consumo, son muy buenos portadores de mentalidades. El Papa entra en toda esa cuestión, habla de una mirada unidimensional y excluyente, como la que en la técnica fuera el principal recurso, donde desde el que interpretar la realidad. Os comento algo que dice de la economía desviada y dominadora sobre la tecnología y sobre la política. Una vez más conviene evitar, hablando de estas cosas, conviene evitar una concepción mágica del mercado, que tiende a pensar que los problemas se resuelven solo con el crecimiento del beneficio de las empresas o de los individuos. ¿Es realista esperar que quien se obsesiona por el máximo beneficio se detenga a pensar en los efectos ambientales que dejará a las próximas generaciones? Dentro del esquema del rédito, y estamos hablando del paradigma tecnocrático. Dentro del esquema del rédito, no hay lugar para pensar en los ritmos de la naturaleza, en sus tiempos de degradación y de regeneración, y en la complejidad de los ecosistemas, que pueden ser gravemente alterados por la intervención humana. Además, cuando se habla de biodiversidad, a lo sumo se piensa en ella como un depósito de recursos. Se extiende el Papa aquí y, en definitiva, lo que viene a decir, cada elemento es respetable por sí mismo, más allá de la identidad que tenga. El territorio, el sufrimiento de la madre tierra. Aquí describe 6 fenómenos. Paso por ellos. El cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales y la cuestión del agua, la pérdida de biodiversidad y el deterioro de la calidad humana, de la vida humana y de la degradación social. Son cuestiones que las desarrolla todas en el primer capítulo. Como esto, el tiempo es el que es, no os comento ninguna cosa al respecto. Aquí hay una cuestión que él dice, que está en el fondo del maltrato de la tierra desde nuestros estilos de vida, es que rompemos el modo circular. Nosotros usamos las cosas desde la cuna hasta la tumba, es decir, desde la extracción hasta que lo desechamos, pero ya no nos preocupamos detrás, mientras, dice, la naturaleza tiene un movimiento circular de las plantas a los animales, de los animales otra vez a las plantas, otra vez, y así se repone. Y luego habla el Papa también de la rapidación. Vivimos muy deprisa, consumimos muy deprisa, queremos mucho, todo lo queremos para nosotros. Bien, la naturaleza con sus ritmos no puede seguirnos, la estamos expoliando. Seguimos porque estas cosas van. La tercera variable sería sociedad. 3 cositas os digo de esto. Una sociedad profundamente desigual y desenfocada. Es una sociedad donde el poder económico, político, social, cultural está muy desigualmente repartido, en la que imperan los valores que vienen del modelo económico. En esa sociedad,
Los sufrimientos acumulan en los pobres, eso él se detiene mucho en ello, sale por todos los lados, las enfermedades, la violencia, las rupturas culturales, la invasión cultural, la pérdida de capacidad de decisión. El ambiente humano y el ambiente natural, dice, se degradan juntos y no podemos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana. De hecho, el deterioro del ambiente y de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles. Tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre. Por ejemplo, el agotamiento de las selvas piscícolas perjudica, ya iba, insiste en esa cuestión del sufrimiento de los... Toca un tema que a mí me parece un tema clave, que es el tema de la deuda ecológica, que en definitiva sería decir, estamos viviendo a cuenta de otros. Mira, no me puedo detener en eso porque me queda un minutito. Entonces, algunas propuestas. Pues el Papa hace una serie de propuestas con respecto a la población. Interesante a este respecto el capítulo 6, educación, conversión ecológica. Habla de sencillez, habla de mística, habla de motivaciones, habla de vidas austeras, pero vidas felices. Bueno, la verdad es un capítulo precioso. En economía habríamos de ir hacia una economía ecológica, es decir, una economía que se plantee la ecología como un dato fundamental a la hora de tomar decisiones, a la hora de... Bien. El territorio. En el territorio nos propone un respeto a la madre tierra, entender la tierra como un valor en sí, la tierra, el territorio, como un valor en sí, no como un valor de uso. Y la sociedad hace en torno, la propuesta de él pasa por muchas más cosas, pero el bien común como principio rector. 4 afirmaciones. La ecología humana es inseparable del bien común, central y unificador en la ética social. Otra cuestión. En una sociedad mundial con tantas inequidades y tantas personas descartables, el principio del bien común se convierte en una llamada a la solidaridad y en una opción preferencial por los pobres. Una tercera cuestión. La noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. No se puede hablar de desarrollo sin solidaridad intergeneracional y no se trata de una cuestión opcional, ya que la tierra que recibimos pertenece a los que vendrán. Y no se trata solo de dejarles un ambiente determinado, se trata de dejarles también un tipo de valores. Y pues estaría aquí las inmensas posibilidades de la ciudadanía. Bueno, el capítulo 5 habla desde lo más sencillo, desde plantar una lechuga y comérsela, hasta hacerlo colectivamente, hasta las políticas internacionales, hasta las cumbres mundiales. Bien, acabo con un par de buenos libros que, si les leéis, os harán bien. El que abarca más cosas es el de Izaguirre. Todo contribuye, es del 2016, guía práctica de conversión ecológica. El de Díaz Salazar, puesto que cuando vi las personas que íbamos a estar, vi que había mucho catequista, que había profesores de religión, que había personas de colegios, que había educadores, que había tal. Este es muy interesante porque entra a saco en el capítulo 6, en el de la educación, y la relaciona con el cambio social. Y entonces hace un estudio muy interesante cómo pasar a través de la educación del yo interior al activismo ciudadano. Ambos, digamos, como variables fundamentales de esta encíclica. Bien, pues muchas gracias y salud y buen humor para todas y para todos. Muy bien, Chuchi, muchas gracias. Vamos a quitar lo que has compartido y ahora... Muchas gracias, Chuchi. Muy bien. Seguís apuntando aquellas preguntas que os vayan surgiendo y luego se lo preguntamos.
Pues Antonio García, todo tuyo. No coge toda la pantalla. ¿Quieres ver a la gente? No, quiero que coja Todo, ya está. haz eso. Está. Ahí nos pasa. Pues buenas noches, soy Antonio. Un saludo a todos los que estáis ahí al otro lado, también a los de más lejos, hasta Pontevedra, hasta Perú, Domingo, un saludo. Pues vamos con la segunda encíclica del programa de la noche. Era el 3 de octubre de 2020 cuando el Papa Francisco hacía pública su tercera encíclica con el título de Fratelli Tutti, todos hermanos. Las anteriores, recordamos, habían sido Evangelii Gaudium y Laudato Si, que acabamos de escuchar. Había sido anunciada y por lo tanto era esperada, y la pregunta era: ¿qué nos regalaría Francisco detrás de ese título? Todos hermanos. No. Lo que ahora voy a hacer, porque creo que es lo que me piden, es una presentación o aproximación al documento siguiendo ese esquema que tenéis ahí. El título, el contexto, un breve avance del contenido, que por fuerza de ser breve, las claves de lectura, que a mí me parecen importantes tener en cuenta, y si da tiempo, pues una salida por un sentimiento siempre positivo, que es la esperanza. Es una exposición lineal, por lo tanto, la que pretendo hacer. El título, sabemos que las encíclicas suelen llevar por título sus primeras palabras, Fratelli Tutti. Y ya se ha dicho que es una expresión del Santo de Asís que dirigía a sus frailes, es decir, a sus hermanos, para proponerles una forma de vida con sabor evangélico. Francisco, Papa, es jesuita y por tanto recibe de esa tradición, pero él mismo manifiesta tener una fuerte sensibilidad franciscana, como se refleja en el mismo nombre que ha elegido y también en los títulos de las tres encíclicas que tienen una inspiración y referencia franciscana. Fratelli Tutti, todos hermanos, ya nos dice bastante, pero lleva un subtítulo que es siempre más aclaratorio, sobre la amistad social y la fraternidad. El contexto, es decir, qué es lo que motiva y hace actual la encíclica, desde qué influencias más próximas emerge o se desarrolla o se produce. La misma encíclica nos da algunas de ellas y otras las encontramos pues dentro en el contenido. He individuado estas 6. Una de ellas es un elemento, un motivo de tipo personal de Francisco, Papa, y de preocupación humana y misionera. Fratelli Tutti, como Laudato Si, como Evangelii Gaudium, son expresiones de Francisco de Asís o de su espiritualidad. Entre ellas se puede establecer una línea de continuidad. Es decir, Francisco Papa tiene un vínculo claro de inspiración y referencia franciscana. Hay que mencionarlo, por lo tanto, como un lugar en el que asentar Fratelli Tutti. Es el lugar desde el que el Papa mira, siente, piensa y ve.
Fratelli Tutti habla de la convivencia de las personas y de los pueblos. En el deterioro que esta convivencia sufre hoy y tratando de proponer caminos y actitudes que nos ayuden a restaurarla o recuperarla. Se trata, por lo tanto, y se ve en la encíclica, de una denuncia de un mundo lleno de sombras que dificultan las relaciones entre personas, pueblos, culturas, países. Denuncia. Y a la vez es llamada a recuperar y hacer realidad el sueño de unas relaciones humanas amistosas y fraternas, capaces de transformar la política, que va a hablar después, la economía, la vida desde el servicio a las personas. El mismo Papa dice, todas esas cuestiones que formaban parte de las inquietudes de Francisco de Asís, entre ellas la fraternidad y la amistad social, han estado siempre entre mis preocupaciones. Por lo tanto, es un elemento del contexto. El segundo lo llamo motivo cultural y religioso del diálogo y preocupación compartida del Papa con otros. Hace referencia al encuentro que en febrero, el 4 de febrero de 2019, tuvo con el gran imán Almaz Al-Tayeb en Abu Dhabi. Ambos, líderes de culturas y religiones diferentes, dialogaron, reflexionaron sobre la realidad del mundo y publicaron el documento sobre la fraternidad por la paz mundial y la convivencia común. Se trata de un manifiesto de llamada a los pueblos, a la vez que de un compromiso de ambos líderes y de sus religiones en favor de la paz, la convivencia, el desarrollo de los pueblos, la fraternidad. El Papa da mucha importancia a aquel encuentro, que además pasa a ser un hecho dentro de una tendencia cultural y espiritual más amplia en favor del objetivo o los objetivos humanos de la convivencia y de la paz, y que ha cristalizado en la declaración por la Organización de las Naciones Unidas del Día Internacional de la Fraternidad Humana, el día 4 de febrero. Pues en ese clima o contexto también hay que situar como un hito Fratelli Tutti. El tercer elemento es la situación del mundo hoy, sin duda. Es un mundo enfermo, dice Fratelli Tutti, aquejado por una serie de sombras, lo veremos en el capítulo primero. Eso le lleva a la conclusión de que, a su parecer, el proyecto de humanidad está en riesgo. O sanamos el mundo o fracasamos como humanidad. Estamos en un momento decisivo, ante el que no cabe la indiferencia ni mirar a otro lado. Él lo dice con esta expresión: hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. Pues Francisco escribe Fratelli Tutti en un estado de preocupación por el futuro de la humanidad. Por lo tanto, otro elemento, a mi modo de ver, del contexto. Otro es la pandemia, y él mismo lo dice, del COVID-19, que nos ha mostrado tres cosas que, si las habíamos olvidado. Las falsas seguridades en que vivimos, las carencias que arrastramos, la incapacidad de actuar conjuntamente. Pero nos ha enseñado también esta tragedia global
o ha despertado la conciencia de ser una comunidad mundial que navega en la misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos y únicamente es posible salvarse juntos. Y ha puesto al descubierto, son palabras suyas, una bendita pertenencia común, de la que no queremos evadirnos y es la pertenencia de hermanos. El COVID. Otro elemento del contexto entiendo que es la reflexión social de la Iglesia. Francisco no es un espontáneo que se lanza al ruedo, sino que se comprende dentro de una tradición ya larga de reflexión de la Iglesia sobre las cuestiones y problemas sociales que conocemos como doctrina social de la Iglesia. La historia es dinámica, la reflexión social de la Iglesia también, camina al ritmo de la historia y reflexiona sobre los problemas en cada momento. Pues Fratelli Tutti habla de problemas de los que ya ha hablado o han hablado otros antes, pero añade otros o los acentúa, como la mirada a las víctimas, el futuro, el valor de la gestión política, las relaciones internacionales. Esto se me ha ido, chicos. Cuando habéis movido ahí algo. No, esto es otra persona. Eso alguien ha compartido. Alguien ha dado a compartir Atención, alguien ha dado a compartir y nos está bloqueando. Sí. No sé si Chomin nos lo puede arreglar. Eso es. Gracias. Es mejor no tocar ningún aparato, ¿vale? Para que no nos pasen estas cosas. Muy bien. A ver, lo he cancelado yo porque alguien había compartido una pantalla. Entonces, por favor, que nadie comparta una pantalla nada más que el ponente. Gracias. Ahora déjanos a nosotros compartir. No, ya, espera, no, que ahora os lo vuelvo a cambiar para que... No, espera, no, a ver, que es que lo he cancelado. ¿Sí? Venga. Ya podéis volver a compartirlo, Miguel. ¿Dónde estamos? Aquí. Adelante. Continuamos. Todo tuvo arreglo. Y el sexto elemento lo llamo estela profética de otros testigos, porque es él, en los últimos números, donde dice que quiere ponerse en la línea de otros que antes también han Que no se le oye. No se oye nada. No se oye. Ha silenciado el micro. El micro sigue silenciado, ¿eh? Tiene silenciado el micro. Abre el micro. El micro está silenciado. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, pues nada, paciencia. Bueno, decía que el último, si no me habéis escuchado, es que él quiere situarse como en el camino de otros testigos que lo han sido de la convivencia y la fraternidad, y cita nombres como Martin Luther King, Gandhi, Desmond Tutu y sobre todo el hermano universal Carlos de Foucault. El contexto quedaría, espero, así situado. Vamos a hacer un avance muy rápido por los contenidos, porque si no el tiempo se nos va. ¿De qué trata Fratelli Tutti?
El Papa dice que lo que él entrega es una encíclica social para que, frente a diversas actitudes y formas de eliminar o ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social. Trata muchos temas, toca muchos temas, porque tienen algún tipo de relación o referencia con el tema central, que es la humanidad hoy y el tipo de humanidad que necesitamos construir todos juntos. Lo estructura en 8 capítulos, en ellos se puede ver también el método de otras encíclicas, ver, juzgar, actuar. A mí me gusta matizarlo y decir ver, discernir y proponer, y son esos que tenéis en la pantalla: las sombras de un mundo cerrado, un extraño en el camino, pensar y gestar un mundo abierto, un corazón abierto al mundo entero, la mejor política, diálogo y amistad social, caminos de reencuentro, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. De cada uno diré, menos el del primero, para ver un poco el panorama, una palabra. Las sombras de nuestro mundo. Lo que hace es señalar, enumerar una serie de debilidades de nuestro mundo hoy que dificultan el camino de la humanidad hacia la convivencia fraterna y la amistad social. Yo los he clasificado, a mi modo, en 3 bloques para que resulten un poco más fáciles de leer. En el ámbito personal y de relaciones sociales es tiempo de individualismo, consumismo, egoísmo, falta de interés por el bien común. Introduce un tema interesante y muy actual: los medios de comunicación digitales facilitan la comunicación, pero al mismo tiempo crean movimientos digitales de odio que sin pudor alguno destruyen el respeto al otro y crean círculos aislados, autorreferenciales, en los que no hay lugar para la libertad ni para el diálogo. En el ámbito político y económico resurgen conflictos anacrónicos, nacionalismos cerrados, guerras, atentados, persecuciones por distintos motivos, fanatismos. Usa una expresión, y no es la primera vez: estamos pasando una tercera guerra mundial en etapas. Están luego todos los hechos de desempleo, racismo, pobreza, desigualdad de derechos de la mujer y otros grupos, esclavitud, trata de personas, tráfico de órganos. Impera la lógica de mercado basada en el lucro y la cultura del descarte. Se dan nuevas formas de colonización en la imposición de un modelo económico y cultural global y único. La política está sometida a los poderes económicos internacionales. Se ponen en práctica políticas contra la emigración y la ayuda a los países pobres. Y en lo que podía ser más aspecto cultural, se percibe una pérdida del sentido de la historia y la expansión de una actitud deconstruccionista, es decir, construir todo desde cero. En consecuencia, se produce un ocaso de sueños y utopías que parecían fuertes. Asistimos a un deterioro de la ética, al debilitamiento de los valores espirituales, a la manipulación de las grandes palabras: democracia, libertad, justicia, unidad. Exasperar, exacerbar, polarizar, destruir, se han convertido en habituales mecanismos políticos y de relación entre grupos y personas. Avanza la cultura de levantar muros, tanto físicos como en el corazón. Esa sociedad, dice, llena de sombras, debe cambiar. Pues en los capítulos 2 y 3 lo que hace es ofrecer
dos modelos o paradigmas para un cambio de sociedad. Uno tomado del Evangelio en la parábola del buen samaritano y otro modelo social que consiste en poner en práctica las potencialidades del ser humano, que las tiene, para convertir su vida, su relación, en relaciones de amistad y fraternidad. El capítulo 2 recurre a esa parábola, no me voy a parar. Y el capítulo 3 busca fundamentar lo mismo, pero desde las potencialidades del ser humano. Es posible generar y esperar una sociedad mejor, de amistad social y fraternidad. Y estas serían las ideas principales. Lo hace en base a unos criterios que yo he resumido en 6. El valor único, la potencia que tiene el amor sería, en el criterio político, relación entre libertad, igualdad y fraternidad. La sociedad moderna ha desarrollado mucho la libertad, hasta ciertos puntos la igualdad, pero no ha sido lo mismo con la fraternidad. Esta hay que construirla todavía, trabajarla. El criterio antropológico sería la primacía de la dignidad de la persona, que es el eje de toda la argumentación de la encíclica. El criterio ético, algunos valores morales para el desarrollo humano integral. El criterio económico, reproponer la función social de la propiedad. No es que sea este un tema totalmente nuevo en la doctrina social de la Iglesia, pero el Papa aquí lo recupera y lo vuelve a proponer, ¿no? Y un criterio de interdependencia y corresponsabilidad universal, una ética de las relaciones internacionales. Se trata, dice en el texto de abajo, de otra lógica. Si no se intenta entrar en esa lógica, mis palabras sonarán a fantasía. Pero si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Capítulo 4, a partir del capítulo 4, va proponiendo retos, líneas de acción y caminos. En este capítulo 4, Un corazón abierto al mundo entero, plantea y considera el fenómeno o el hecho migratorio. Esas serían como las ideas principales. El capítulo 5 es el que se refiere a la mejor política. Para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. Existe, por tanto, dice, una mala política que hoy estaría representada, o ahí sitúa, a los populismos, neoliberalismos y nacionalismos. Pero existe también una buena política, la mejor política. Se centra en la dignidad de las personas, no está sujeta a las finanzas, actúa con amplitud de miras, piensa el bien común a plazos largos, tiene en cuenta preferentemente a los últimos y promueve la globalización de los derechos humanos. Esta forma de generar procesos sociales de fraternidad y justicia constituye una forma de practicar el amor, una excelente forma, dice él, que se llama caridad política. El capítulo 6, sobre el diálogo y la amistad social, trata de la cultura del encuentro, del diálogo, del consenso, de los pactos, como caminos hacia la fraternidad. Dice que la vida es el arte del encuentro con otros y lo va desarrollando en torno a esos puntos. Y al final, en el punto 4, hace un elogio
muy bello de la amabilidad. Llega hasta decir que encontrar una persona amable es un milagro. Capítulo 7, Caminos de reencuentro, trata el tema de la paz, caminos que conducen o hacen posible la paz y son indicadores. Es la verdad, es la justicia y la misericordia, es el perdón. En torno al perdón se detiene más y es interesante. Perdón sí o perdón no, hay que perdonar. Algunos dicen que no, que eso es un síntoma de debilidad, que es dar ventaja al adversario. El cristianismo, o en el cristianismo, el perdón es central y es signo de fortaleza y libertad. No es fácil. ¿Cómo conjugarlo con el olvido? El Papa dice, no hay que conjugarlo, no hay que olvidar. No se puede realmente olvidar, pero sí se puede perdonar sin olvidar. La expresión quizás no sería como solemos decir, perdono pero no olvido, sino no puedo olvidar, pero perdono. Y también trata otro tema muy interesante para nosotros hoy, que es el de la memoria. Anda que no tenemos lío, ¿verdad?, con eso. Pasar página, dicen algunos, es lo mejor, total, ya pasó mucho tiempo. Y el Papa dice, no, nunca. No se puede avanzar sin memoria. Es necesario asumir el pasado para liberar el futuro. Es interesante también esa parte. Y después entra en dos temas, que no son nada nuevos, por supuesto, en la moral, que es la guerra y la pena de muerte. Son dos situaciones extremas, pero a la vez dos respuestas falsas. Es el fracaso de la política, la guerra, y es el fracaso de la humanidad. Y hoy, con el potencial destructivo de las armas, no cabe hablar de guerra justa. Y tampoco la pena de muerte, dice que es inadecuada, innecesaria e inadmisible, porque toda persona, incluso el homicida, tiene dignidad personal y Dios se hace su garante. Las penas deben ir orientadas a la sanación y la reinserción. En el Nuevo Testamento y en el cristianismo, otro por ahí va a entrar, nos atestiguan el rechazo de la violencia y de la pena de muerte. Los cristianos, dice, deben luchar por abolir la pena de muerte y la cadena perpetua. Y el último, octavo y último capítulo habla de las religiones. ¿En qué lugar ocupan las religiones en la sociedad? ¿Qué aportan y qué problema o qué relación pueden tener, como a veces se les atribuye, con la violencia? Bueno, pues trata de desarrollar estos temas y el día que, si no lo habéis hecho, leáis la encíclica, pues lo veréis. Al final, la conclusión es que las religiones en sí no tienen ninguna relación con la violencia. Las malas interpretaciones de los textos religiosos pueden llevar a posturas excluyentes, xenófobas o violentas. La religión es un elemento o una aportación humanitaria para la humanidad, para la sociedad. En consecuencia, reivindica un lugar y una función de las religiones en la sociedad. Y el último punto, no sé qué me queda, son las claves. ¿Desde qué claves? Entiendo por claves los supuestos que hay que tener para comprender los planteamientos de la encíclica. A veces son más... No se oye. Menos. Yo he individuado estos que me parecen importantes. Otra persona quizás pudiera pensar en otros o no lo sé. Voy a ir muy rápido. En primer lugar, Dios.
no es el que más explícitamente aparece. No son muchas las alusiones de a Dios en Fratelli Tutti, pero está claro que subyace, como no podía ser de otro modo, en una persona como Francisco. Dios en dos aspectos o sentidos. Dios es Padre y Madre de todos y eso nos hace hermanos, que es el tema de la encíclica. La paternidad y maternidad de Dios hace que pasemos de ser socios, es decir, seres sociales que forman sociedad, a ser hermanos, personas que constituyen una familia, se comprenden, se sienten miembros de una familia, se aman. Este es un mensaje que vale para todos, pero que encaja perfectamente, se acopla perfectamente al cristianismo. Es el mensaje de Jesús. Pero además de la paternidad y maternidad, el Dios cristiano es importante también por su identidad. Dios es Trinidad de personas, es decir, comunidad. Tres personas que se relacionan y se compenetran, creando un círculo de amor total, pero no cerrado, sino abierto a toda la creación y muy en particular al ser humano. Y voy a leer un texto de Leonardo Boff que recoge esta idea y la dice, creo que muy bien. Dice, la Trinidad es la mejor comunidad. Y en el principio no está la soledad, sino la comunión entre varios, la riqueza de la diversidad, la unión como expresión de entrega y donación de una persona divina a las otras. Si Dios significa tres personas divinas en eterna comunión entre sí, entonces hemos de concluir que también nosotros, sus hijos e hijas, estamos llamados a la comunión. Somos imagen y semejanza de la Trinidad. En virtud de eso somos seres comunitarios. Por causa de la Trinidad estamos invitados a mantener relaciones de comunión con todos, dando y recibiendo, construyendo todos juntos una convivencia rica, abierta, que respete las diferencias y beneficie a todos. Con otras palabras, porque Dios es así, el ser humano también encuentra en el amor al otro, que es hermano, su experiencia de mayor plenitud del ser. La Trinidad, por lo tanto, no es tanto el misterio incomprensible de Dios, sino el principio que ilumina la vida de los seres humanos, el origen de todo, el referente y el final es la comunión. La segunda clave es el ser humano. El supuesto Dios vale y es potente para el creyente, y el no creyente podrá encontrar fundamento para este proyecto de una humanidad basada en la amistad social y la fraternidad. Fratelli Tutti dedica el capítulo 3 a fundamentar ese objetivo en lo que el ser humano es, en sus potencialidades, su dignidad y su vocación. Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. Esto explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana, porque la vida subsiste donde hay vínculo, comunión y fraternidad. El tercero es la antropología subyacente en toda la encíclica, que creo que es una antropología humanista, relacional, comunitaria, centrada en o fundada en el nosotros frente a los otros o a ellos, que tiene tres valores que además son progresivos: la alteridad, la proximidad y la fraternidad. El cuarto es la conversión samaritana,
Bueno, la parábola del buen samaritano a veces la habremos leído como una parábola para una conclusión moral. Vete y haz tú lo mismo. Pero antes que eso, es un icono o imagen de la realidad de nuestro mundo. El hombre tirado en el camino, asaltado, herido y medio muerto. Así es como comienza el relato. Desde ahí hay que mirar la realidad. Después vienen los personajes, las actitudes, la respuesta del buen samaritano. La parábola no es solo una conversión de actitud, sino una conversión de mirada, de sentimiento, de discernimiento y de acción. Otra clave es la de todos juntos. Está en la encíclica por todas partes. Yo la señalo porque frente a la teoría del derrame que Francisco dice en otra encíclica, creo que es Evangelii Gaudium, de que el desarrollo se da mejor de forma unidimensional y selectiva, es decir, en una parte del mundo y dentro de esa en aquellos que tienen más capacidad y después por efecto de la teoría del derrame va llegando después a todos, pues no funciona. Frente a eso estaría el planteamiento que hace Fratelli Tutti de que el desarrollo integral ha de ser de todos y todos juntos. El sexto es desde los últimos y las víctimas. Diré simplemente por qué. Porque es importante desde dónde se ven las cosas y no es lo mismo, dice, verlas desde los últimos y las víctimas que desde otro lugar. Por lo tanto, nunca será todos juntos o nunca seremos nosotros si no están también los últimos y las víctimas. Y la última es las mediaciones. Las cosas no se hacen solas, los objetivos no se consiguen solo por decirlos. Hay que quererlos, trabajarlos, lucharlos y poner los medios adecuados. Todo es don, pero todo es también tarea. Los proyectos de Dios, que son también los nuestros, requieren de mediaciones que los puedan hacer realidad. Y estas son la buena política, los movimientos populares, la colaboración de las religiones, el diálogo entre personas, grupos, culturas, países, los procesos hacia la paz, los acuerdos, los pactos internacionales, etc. Fratelli Tutti, y con esto termino porque ya tengo tarjeta roja, es una llamada a reaccionar, pero traía yo aquí un vídeo, mira a ver cómo me lo hace funcionar, chaval, de 1 minuto para terminar. ¿Seguro que es de 1 minuto? Sí, sí, es de 1 minuto. May the day come when we do not discard those who are of little use to us. זמן אשר בו כבר לא בא בחשבון ההתעלמות מהזולת. E la politica si basi sul dialogo. 当宗教在兄弟姐妹之间建立和平与和谐的道路时， em que triunfe a fraternidade universal e a paz social. وقتما تتحقق التزامات البابا فرانسيس والإمام الأكبر أحمد الطيب كما قال قداسته في الرسالة العامة فراتيلي توتي. En ese momento nos abriremos más a las otras culturas. Wir werden denen in die Augen schauen, die wir jetzt noch ignorieren. Et nous penserons à leur dignité au lieu de les juger. Trabajemos juntos cada día para que llegue ese día. 4 de febrero, Día Internacional de la Fraternidad Humana. Bueno,
Bueno, pues ahora David nos cuenta. Muy bien. Ahora llega vuestra parte, llega vuestro momento de participar. Recordad que lo podéis hacer a través del chat. Vosotros escribís y yo les dirijo las preguntas. Si podéis lo podéis hacer de la siguiente manera. Primero escribís a quién va dirigida la pregunta y luego la pregunta. Apagad los micros, por favor. Vamos a hacer muy rápido. Tenemos 7 minutos como mucho. No seáis vergonzosos, ¿eh? No. Sí. Tenemos el pitido, venga. ¿Nadie se atreve a preguntar? No. David, hay una pregunta para Chuchi. La leo yo si quieres. Sí. Vale, pues a ver, para Chuchi. Aurelia te pregunta que hace un año algunas personas pensábamos que la Tierra nos decía para, alto, y muchos piensan o pensábamos que algo iba a cambiar. ¿Ha cambiado o cambiará algo? Hombre, yo no sé si la situación del COVID nos hará pensar más, pero en principio, desde luego, y siguiendo al Papa, el problema que aborda de la ecología, el Papa dice que hacen falta procesos, o sea, que un cambio real significa, porque un cambio real, el problema que es que los estilos de vida de unas personas someten a la pobreza a otras a la vez que someten a la tierra, al despilfarro y al expolio. Salir de ahí, el Papa dice que es un tema de educación y es un tema de largos procesos, porque si se quiere una salida profunda implica una revolución cultural, dice en algún momento. Y eso no se hace sino con procesos. Y por eso incide tanto en la educación y tal. Y incide mucho el Papa también en la mística. ¿En qué sentido? Cuando él habla de mística. Hacen falta motivaciones profundas. Estilos de vida de los que no queremos ser conscientes. Él lo dice varias veces, que no queremos ser conscientes. Estilos de vida en los que se está jugando, digamos, grandes intereses económicos, tecnocráticos. Eso no puede cambiar deprisa. Eso solo puede cambiar mediante procesos. Y él habla de una cuestión que es muy interesante. Dice que una de las cuestiones básicas para que haya cambios reales es que las personas, aparte de todas las cuestiones estructurales, de todas las cuestiones de política internacional, de toda la presión ciudadana que hay que hacer, de todo ese tipo de cosas, una cuestión fundamental es tener motivaciones. Y las motivaciones no se adquieren así como si. Hace falta una mística, una espiritualidad,
un razonar, un tal, que lo haga posible. Entonces, yo creo que no se trata de aspirar a cambios rápidos, sino de que los ciudadanos, entre otras muchas cosas, vayamos haciendo prácticas muy concretas que se nos conviertan en hábitos. De ninguna manera el Papa en la encíclica plantea una cuestión de rápido, de eso nada. Habla de procesos de lentitud, de esas cuestiones. Más preguntas. Bueno, pues si no hay más preguntas, son y 27. Vamos a ver. Como habéis escuchado a Chuchi y a Antonio, que les damos las gracias por lo que han estado preparando. Ya habéis visto el nivel que tenemos de profesorado, pues esto es así como va a ser lo siguiente, ¿verdad? Os agradecemos que nos hayáis, parece que hay desaire para todos, para ambos. Siguiendo, no, ahora no se ve. Sí, siguiendo esta línea argumental, ¿cuál consideráis que es el camino más urgente? Para los dos, en un minuto. El camino más urgente. Yo desde Fratelli Tutti, quizás el camino más urgente estaría en relación a los problemas más gordos y más graves, evidentemente. El camino más urgente hoy en nuestro mundo es acabar con el hambre, acabar con la miseria, con la pobreza extrema, vencer el COVID e intentar que las vacunas lleguen a toda la población del mundo, ¿no? Todo eso son problemas inmediatos y por lo tanto urgentes. Pero desde la exposición que he hecho y que me ha correspondido de Fratelli Tutti, está claro que el problema urgente también en el mundo es el cambio del corazón. Cambiar realmente de lógica, donde decía ahí, esto es otra lógica. Si no se comparte, todo puede parecer un gran discurso, pero irreal y vacío. Pero si se comparte, será posible entrar en un sueño nuevo de una humanidad tal. Eso es urgente, porque mientras eso no se vaya produciendo, y eso no se produce de todos a la vez, sino de cada uno en sí mismo y por contagio, ¿no? Y demás. Mientras eso no se vaya produciendo, tampoco habrá cambios visibles en la sociedad. Como tantas veces nos han dicho, porque lo hemos oído todos, muchas veces es cuestión de ir creando espacios, islas, otros hablan de chispas, otros hablan de tal, en la sociedad de alternativas, digamos, ¿no? Eso me parece urgente, pero lo más urgente es lo más inmediato, siendo grave. Nada, unos segundos. Pues sería, a mí me parece muy necesario, y a trabajarlo, tener razones para cambiar de estilos de vida. ¿Dónde hay razones para cambiar estilos de vida? Segunda cuestión. Tener razones para que el movimiento ciudadano entre a saco en estas cuestiones. A mí me parece que hace falta razones. Pero es que las dos cosas son súper necesarias. Cuando hablo de razones, hablo de motivaciones, hablo de conciencia, hablo de decirnos la verdad, hablo de disfrutar de lo sencillo, hablo de tener razones. Haya paz, me dice Miguel, que ya está bien.
Es por respetar los horarios. Hemos hecho ya la hora y media. Hay otra pregunta. ¿Hay otra pregunta? Sí. Vale. De Deni yo tengo un proyecto en mente que quiero desarrollar para la cooperación y ayuda a los más necesitados, pero necesita ayuda para ponerla a prueba, ponerlo en marcha. Pues bueno, pues eso se puede a través de Cáritas. David. Don Manuel quiere algo. ¿Me permites entrar? Solamente una referencia. He tenido que marchar a hacer otra tarea que tenía, pero quisiera así un poco concluirlo y dar gracias a los dos ponentes y a los organizadores, pero terminar con una oración que pone el Papa al final, que me parece que es muy importante, porque la fraternidad universal, que también abarca a la hermana Luna y al hermano Sol y a la hermana Agua y al fuego y a la muerte, tiene un fundamento. No hay fraternidad si no hay un padre y una madre. Entonces, es fundamental que los cristianos sepamos que la fraternidad se enraiza justamente ahí, en un Dios que es Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y como dice el Papa también, aquí el Padre de la humanidad entera. Para los cristianos este Dios, es Padre, Hijo y Espíritu. Y nosotros, pues yo quisiera terminar compartiendo con vosotros esta oración última. No sé si es muy larga, no es larga. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama sobre nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Conceda a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Amén. Pues muchas gracias, don Manuel. Os contamos. Cuando os vamos a mandar todas las semanas un correo electrónico donde os vamos a mandar la dirección de Zoom, como el enlace de Zoom, como os hemos enviado últimamente, y junto a ese el enlace para verlo por YouTube, como algunos han tenido problemas, para que así el que no pueda hacerlo por Zoom o le cueste más por Zoom, lo va a ver por el enlace de YouTube, que ahí también pueden escribir en el chat por si tienen alguna pregunta. Que sepáis que todo lo que nos han iniciado hoy, lo que nos han presentado hoy, se va a desarrollar en los próximos encuentros, en las próximas charlas, ponencias, y va a seguir esa línea. Por tanto, ya sabéis, podéis ir leyendo las encíclicas para seguir conociéndolas más de cerca. Y no sé si... Dilo tú, David. El próximo día... El tema, como veréis ahí, se titula Lo que está pasando en nuestra casa, la dignidad humana, que nos ayudará Belén Santa María Eraña, responsable del Observatorio de Cáritas Salamanca. Pues el próximo 25 de febrero nos vemos. La próxima semana, en una semana. Y ya por último, los que podáis y queráis, en el chat de este Zoom, podéis expresaros una valoración de lo que habéis escuchado hoy. ¿Qué os ha parecido? Lo más interesante o lo que se puede ir mejorando, sobre todo alguna cuestión técnica que es posible que haya que mejorar. Pero estaría bien que los que podáis, si queráis, expreséis en el chat una valoración de este primer encuentro. Muchas gracias a todos, que aprovechen la cena, si no habéis cenado, y nada, que descanséis bien. Una cosa, a ver, para el próximo día, lo de retransmitirlo, hoy ya lo hemos retransmitido por YouTube oculto, pues porque había algunas personas que no conseguían entrar, entonces lo han estado compartiendo desde ahí. Para el próximo día, yo creo que vamos a hacer lo mismo, se retransmitirá y así damos otra opción. Lo único,
Una sugerencia para el próximo día. Hoy el rato que hemos estado esperando a entrar todos ha sido muy majo, porque hemos estado aquí pues de reunión y de encuentro. El próximo día hacemos lo mismo, dejamos un tiempo de recreo para saludarnos, etcétera, etcétera, y cuando yo vaya a conectar en YouTube ya nos ponemos formalitos, guardamos silencio y empieza la retransmisión como es debido. ¿De acuerdo? Pues eso. Muy bien. Pues domingo, el Niño Jesús, que vaya preparando lo que nos puede comunicar el día 25 de San Pedro Pescador. Domingo. ¿De acuerdo? Muy bien. Es el que está más lejos, en Perú. Ah, domingo. Eso es. Sí, gracias a los que desde fuera, más fuera, como domingo. Y fuera de la diócesis, que también a lo mejor hay algunos por otra provincia. Venga, pues un saludo a todos y a aquellos que queráis poner algo en el chat, pues ya sabéis. Esto es como Operación Triunfo. Luego nos vemos en el chat. Venga, buenas noches. Adiós. Buenas noches. El silencio. Ahora ya se nos oye si hablamos. ¿Se nos oye? Claro. Mira la Luciana. Fíjate qué cosa, ¿verdad? ¿No nos vamos ya o qué? Siempre. Claro que nos vamos.